Bienvenidos retrojugadores a esta miniserie en la que les voy a compartir quiénes son mis pilotos favoritos de la saga de Mario Kart. Recuerden, estos son mis gustos y mi manera de jugar. Comenzamos. En quinto lugar, tenemos a la alcaldesa de Nueva Donk, Pauline, la cual hizo su debut en Mario Kart Tour para dispositivos móviles en 2019. Posteriormente, fue incluida en el pase de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe en 2023. Pauline es una de las chicas del universo de Super Mario más populares. Hizo su debut en el mítico Donkey Kong para las arcades en 1981. Posteriormente en spin-offs de la franquicia, tales como Mario vs Donkey Kong, Mario Tennis Aces, Mario Strikers Battle League, Mario Golf Super Rush, etc. Sus características como piloto es peso pesado, pero con un balance entre aceleración y manejo, la cual la vuelve difícil si no te gustan los personajes pesados. Es de mis pilotos favoritos por su versatilidad y balance antes mencionados, además de que me transmite una vibra bastante particular cuando la elijo en alguna copa del DLC. En cuarto lugar, tenemos a uno de los esbirros de Bowser, Huesitos. Él hizo su debut en Mario Kart DS, allá en el año 2005. Lo podíamos desbloquear si pasábamos todas las copas Nitro en primer lugar. Se caracteriza por tener buen manejo y aceleración, sin embargo, en cuestión de velocidad, es algo bajo y en peso ni se diga. Si estamos compitiendo en online o contra jugadores que tengan un peso mediano o pesado, pueden empujarnos bastante, provocando que salgamos de la pista si estamos en un borde o acantilado. En Mario Kart Wii lo podemos desbloquear si ganamos la Copa Hoja en 100cc. También está presente en Mario Kart 8 y su versión Deluxe, además de Mario Kart Tour, volviéndolo ya en un personaje recurrente de la franquicia. Una de las razones por las cuales me gusta elegir a Huesitos, además de que tiene un peso ligero, es la versatilidad que tiene, su diseño y que simplemente me encanta cuando hace piruetas en el aire. Es uno de mis personajes favoritos tanto en diseño como propiamente en Mario Kart. Además de que en la franquicia Super Mario ya es uno de los personajes más recurrentes, teniendo ya más de una década, estando presente en los videojuegos principales de Super Mario como un enemigo habitual. En tercer lugar y abriendo el podio de este top, tenemos a la aldeana y al aldeano, personajes provenientes de la saga Animal Crossing, cuyo debut fue en Mario Kart 8 para la Wii U a modo de DLC, esto en el año 2014. Ambos aldeanos tienen las mismas características: un manejo bastante alto, aceleración alta y un peso mediano, lo cual los vuelve ideales para cualquier clase de jugador, ya sea en el online o en partidas tradicionales. Yo los elijo precisamente por
esta versatilidad y las buenas prestaciones que ofrecen casi que con cualquier vehículo, a excepción de los vehículos más pesados. Cabe mencionar también que uno de los rasgos más distintivos de ellos como pilotos es que ambos tienen los diseños más característicos y llamativos de todo el plantel de corredores en Mario Kart 8 Deluxe. Tanto la aldeana como el aldeano poseen diseños tanto en los karts como en las motos bastante llamativos, alegres y que hacen una gran referencia a su saga de donde provienen, Animal Crossing. En segundo lugar tenemos a un personaje que ya es bastante recurrente en la franquicia, Shy Guy, uno de los enemigos más cool que existen, presente en su mayoría en la saga de Yoshi's Island y en juegos principales de Yoshi, además de ser recurrente en un montón de spin-offs. Hizo su debut en Mario Kart DS, siendo posible únicamente si jugabas online con un amigo. Es que podías acceder a este personaje, pero en los demás modos ya no era posible utilizarlo. Curiosamente, precisamente a que él fue un personaje bastante desconocido durante mucho tiempo, es que incluso hoy en día muchos no saben que era posible desbloquearlo en el juego para Nintendo DS. Además de que recordemos que, como ya mencioné, solamente era un personaje elegible en el online. Una vez que salieras de ese modo, ya no era posible volver a elegirlo. Bien aparece en Mario Kart 7 como personaje desbloqueable. Lo puedes obtener al ganar la Copa Caparazón en 150 cc. En Mario Kart 8 y 8 Deluxe también está presente, pudiendo elegirlo en 9 variaciones de color. Es un personaje ligero, lo que lo vuelve excelente en manejo, pero con muy poco peso y una velocidad reducida, por lo que es ideal para utilizarlo con karts que tengan estadísticas altas en velocidad, para así compensarlo y tener una buena experiencia de juego. Y con el preciado primer lugar tenemos a la majestuosa Rosalina, una de las waifus que más ha cautivado a los retrojugadores de la saga Super Mario. Hizo su debut en la saga Mario Kart en el legendario Mario Kart Wii en aquel 2008. Se desbloquea ganando en todas las copas en modo espejo. En Mario Kart 7 se desbloquea al superar la Copa Estrella en 150 cc. También está presente en Mario Kart 8 y 8 Deluxe, además de Mario Kart Tour. Ella se caracteriza por ser de peso pesado y posee una buena velocidad, aceleración elevada y un buen nivel de manejo, lo que la convierte en una excelente opción si ya eres veterano en la franquicia y te gusta que tus personajes tengan el peso ideal para maniobrar y que tengan una velocidad considerable. Ella es sin lugar a duda de los personajes con más participación en la franquicia y yo personalmente me siento muy cómodo al utilizarla. Y bueno, jugadores, aquí termina este pequeño top. Recuerden que está hecho basado en mis gustos y en mi manera de jugar, así que los invito a que compartan cuáles son sus personajes favoritos en Mario Kart, cuáles son los que más eligen. Y pues nada, les ha hablado Siu para Neo Retro Gaming. Continúen jugando y hasta la próxima.